ya que lo que está realizando es un burdo chantaje, es decir, que las personas salgan en masa a tomar el Palacio de Miraflores y a cambio él permitirá restablecer la gasolina. Algo que obviamente desató reacciones de rechazo por parte de los usuarios de las redes sociales. Uno de ellos, Alberto Aranguibel, que colocó lo siguiente: el éxito de Juan Guaidó es hacer que los venezolanos sufran y mueran por su culpa, pero el mayor premio para él es lograr que haya quien crea que el culpable es Nicolás Maduro. No caigas en la trampa del delincuente que te hace sufrir mientras acusa a otro. Y esto lo acompaña de un video bastante revelador. Vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Las sanciones de hoy son otro paso en la política de presionar al régimen de Maduro. Habrá más pasos y más presión en las próximas semanas y meses. Acordamos llevar la presión hasta el nivel que sea necesario. Por supuesto que ha sido efectivo el mecanismo de presión que tenemos hoy. En el mundo sí van a venir nuevas sanciones. Y a propósito de la postura planteada por el tema de la gasolina en Venezuela y quiénes son los verdaderos responsables, ya a esta hora nos acompaña en línea el constituyente Alberto Aranguibel, quien se une a 360 con un acertado análisis de lo que ocurre en Venezuela. Constituyente, bienvenido. Gracias, Boris. Venezuela atraviesa hoy uno de los momentos más difíciles de toda su historia. En la lucha por la independencia, a principios del siglo XIX, más de la mitad de la población venezolana fue diezmada en los campos de batalla, luchando por su ideal o padeciendo el rigor del hambre por la falta de ingresos para sustentar la vida en condiciones que por aquel entonces hubieran podido considerarse medianamente normales. El Imperio español había desatado la furia de la guerra y el pueblo pagaba con su padecimiento el costo de su derecho a una patria libre y soberana. Hoy, ese mismo pueblo padece y sufre como nunca antes desde aquellos tiempos de la gesta emancipadora, porque las posibilidades de acceso a bienes y servicios se han reducido a extremos casi absolutos, generándose así una ola inflacionaria jamás vista que ha pulverizado el poder adquisitivo de nuestro signo monetario, destruido la política de dignificación permanente del salario instaurada por primera vez en nuestra historia en el texto constitucional por la Revolución Bolivariana. A diferencia de lo que sucedía hace 200 años, hoy el causante principal del agobio que hace sufrir a las venezolanas y los venezolanos no es solamente un imperio cruel y desalmado, como lo fue entonces el despiadado imperio español y como lo es hoy el imperio norteamericano, sino un reducido grupo de apátridas, nacidos por accidente en esta tierra de libertadores, que en mala hora supieron aprovecharse de las amplias libertades democráticas que existen hoy en Venezuela
para erigirse en punta de lanza de las más abyectas agresiones imperialistas contra nuestro país y hacer de nuestro territorio un escenario de conflicto internacional que nos expone a todas y a todos los venezolanos a la vorágine de una guerra orientada a acabar ya no solo con toda noción de venezolanidad y de soberanía en nuestro suelo, sino con la vida misma de la población. Como consecuencia de esa agresión a nuestro pueblo, a la falta de alimentos y productos de primera necesidad que ha generado esa crisis de la que es víctima nuestro pueblo, se suma hoy el agotamiento de nuestras capacidades de producción de gasolina, lo que causa un sufrimiento adicional y una exposición a riesgos mucho mayores para el sostenimiento de la vida misma de la gente. Las largas colas para obtener el preciado combustible son ya una calamidad nacional sin precedente alguno que tiene en ese grupo de apátridas, decididos como están a acabar con la felicidad y el bienestar de las venezolanas y los venezolanos, su objetivo fundamental en la guerra que han desatado contra Venezuela, tal como ellos mismos lo reconocen cada vez que pueden, con el orgullo de perfectos vendepatrias y genocidas consumados. Juan Guaidó, sus acólitos, como lo ha visto el país y el mundo entero, se han asociado con el más abominable y abyecto poder imperial de la actualidad para hacer sufrir a las venezolanas y los venezolanos con el único propósito de hacerse del poder sin necesidad de ir a elección alguna que le permita al pueblo expresarse democráticamente mediante el voto. Su fórmula de la agresión sostenida para matar de hambre y sufrimiento al país es la fórmula de los tiranos que buscan imponerse ya no por sus eventuales cualidades como líderes, sino por la fuerza de su capacidad de exterminio de quienes no se les arrodillan. Como todo tirano que pretende alcanzar el poder con el miedo que infunden los métodos del terrorismo y la violencia contra el ser humano, sus instrumentos son siempre el chantaje y la amenaza proferidas usando el dolor del prójimo como catapulta. Es por eso que Juan Guaidó se jacta hoy, con el mayor cinismo como siempre, de ser el autor intelectual de la crisis de gasolina que hoy padece el país. Así como desde hace meses se le ha visto implorándole al gobierno norteamericano que aplique la mayor rigurosidad y severidad en la imposición de sus arbitrarias e ilegales sanciones contra Venezuela, para seguir generando cada vez mayor angustia y sufrimiento entre la población, se le ve hoy reconociendo públicamente a través de las redes sociales que efectivamente es él, personalmente, quien ha provocado con su apátrida y entreguista accionar al servicio de los intereses imperiales la disminución de nuestras posibilidades de producción de gasolina en el país. Su chantajista anuncio de una eventual e hipotética reactivación de la industria petrolera venezolana, apenas a 15 días de instaurarse un supuesto y completamente negado gobierno de transición por él presidido, deja ver con perfecta claridad quién en verdad es el responsable de la crisis. Si tienes la llave para abrir las compuertas, entonces eres tú y ningún otro quien las tiene cerradas. En 2015, en medio del engaño al que fue llevado por la derecha, el pueblo votó equivocadamente, permitiéndole a esa camarilla de terroristas colocarse en la posición perfecta para promover desde el poder legislativo el brutal ataque imperialista que hoy sufren las venezolanas y los venezolanos, en particular con la falta de gasolina. En las manos de ese pueblo, en su voto directo, universal y secreto, está la posibilidad cierta de corregir ese error y llevar este próximo 6 de diciembre a las verdaderas y los verdaderos representantes, voceras y voceros del poder popular, a retomar las riendas de la Asamblea Nacional para enrumbar de nuevo la patria por el sendero de bienestar que tuvo por primera vez en la historia gracias a Hugo Chávez y a la Revolución Bolivariana. Bien, gracias al constituyente Alberto Aranguibel por este análisis exclusivo para nuestro espacio 360.